Ya hemos conectado con Instagram, o sea que bienvenidos a la librería Alberti, a todos los lectores y lectoras y amigos de Menchu Gutiérrez. Muchísimas gracias esta tarde por haber llegado desde la lluvia a la lluvia que atraviesa toda la península, o sea que estás en casa en todos los sentidos, literariamente, físicamente, y ya sabes que aquí en la Alberti siempre hemos apreciado muchísimo todo tu trabajo y este es un libro precioso, pero le vamos a dejar a Javier Montes que diga todas esas cosas que seguro que va a decir con tanta precisión y con tanta justeza, ¿no? Muchísimas gracias a los dos y a todos los que nos siguen por las redes. Es un gran placer. Muchas gracias. Gracias, Lola, y gracias a Menchu por el verdadero honor de venir a presentar un libro tan magnífico en tantas cosas, y sobre todo porque yo creo que es la primera vez que hacemos un mano a mano, ¿no? Tenemos una amistad de muchos años desde que... ¿verdad? Nos estrenamos así. Mi recuerdo más antiguo se remonta cuando dormí en el faro del Monte Higueldo en el que vivías, y eso no es inolvidable, en una habitación redonda. Eso fue un recuerdo inolvidable, ¿no? Entonces hemos inventado una amistad que en mi caso es también de admiración hacia tu trabajo, que leo siempre con devoción realmente, ¿no? Estoy compaginando la lectura con los diarios, que es una lectura de largo recorrido que se va compaginando entonces con los diarios de Virginia Woolf. Y realmente pensaba, claro, es que Menchu es nuestra Virginia Woolf, ¿no? No, realmente lo digo con... No veo... Además de la nariz, ¿no? ¿Verdad? Además de la nariz. Bueno, no, pero digamos, ese ojo, esa sensibilidad, ese juego de distancias que establece con la realidad, esa reinterpretación a la vez intelectualizada y apasionada, ¿no? Ese vaivén entre la pasión y la precisión, porque Virginia Woolf en realidad cuando mejor es cuando es poeta de alguna manera, aunque se queda por eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Y tú, que eres tan maravillosa poeta, eres también poeta cuando eres prosista, como en este caso, ¿no? Es un libro indefinible en el género, y esto luego tú lo dirás mejor, pero desde luego con un aliento poético muy concentrado, muy... además en este libro toca temas personales, toca la muerte de tu madre, con lo cual, digamos, ese juego de dosificar lo emocional, lo subjetivo y lo personal, de conectarlo con lo universal y con una precisión, digamos, que supere la particularidad y demás. Esa tensión en este libro se nota particularmente, ¿no? Yo lo he apreciado y disfrutado muchísimo. Yo sé que tienes un texto para leer, que yo creo que nos va a dar muy buen pie para empezar luego a hablar. Y yo te diría que pasemos a la lectura, y luego yo tengo muchas preguntas, y con lo que tú nos explicarás del libro seguro que hilamos la conversación y ya participáis los demás. Me parece muy bien, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a Lola Larupe por esta invitación. Muchísimas gracias a la editorial Ciruela, a Ofelia y a Marta y a Marina, que están hoy aquí, porque de verdad han hecho una edición preciosa. Todos los libros que he publicado con Ciruela, que son unos cuantos, son muy bonitos, pero este parece que incluso acaricia un poco más el libro, ¿no? Con esta textura de tela tan bonita. Bueno, estoy encantada. Y efectivamente yo traigo mi papel porque me tengo que asegurar de que cuento algo, de que os cuento algo que no está en el libro, por lo menos, y pegada a un papel. Para hacer esta presentación un poco complicada para mí, por motivos que explicaré a continuación, aunque ya Javier ha adelantado algo, pensé en apoyarme en algo o en algos, además de pedirle a Javier Montes que me acompañara en el trance. Podía drogarme adecuadamente o llevarla escrita, y luego me dije, ¿por qué elegir? ¿Por qué no hacer las tres cosas? Y así vengo con el cóctel de hierbas de la parafarmacia silvestre. No os preocupéis, Melisa, Valeriana, Majuelo. El papel escrito
y Javier, cuya amistad siento como un pabellón en el más bello de los jardines. Como explico en el prólogo del libro, yo había iniciado la escritura de un libro que tenía el jardín como protagonista. Al igual que muchas personas, soy un amante de los jardines y en el pasado había realizado algunos seminarios en los que combinaba algunos lenguajes creativos y que tenían al jardín como escenario o como materia misma de la creación. El jardín en el arte, la poesía, la filosofía, el cine o la música. En contra de lo que me habría gustado, yo no soy una jardinera de verdad, como algunas de las personas que estáis aquí, unas extraordinarias, por cierto. Más bien soy huésped de los jardines de otros y una soñadora de jardines también. Técnica, ninguna. Hace algunas semanas en las memorias de Amos Oz leí un recuerdo de su infancia con el que me identifiqué. Contaba cómo su padre había decidido cierto día enseñar al niño y enseñarse a sí mismo algunas nociones de botánica y se puso con él a plantar semillas en la minúscula parcela de tierra que tenían delante de su casa. El fracaso fue espectacular y el padre, para no defraudar al niño, durante la noche, mientras éste dormía, sustituyó los mustios brotes por unos hermosos plantones. Pero ni siquiera estos prosperaban. ¿Los regaban demasiado? ¿No los regaban lo suficiente? Amos Oz, que en aquel entonces tendría unos 7 u 8 años, se fue al botiquín de su casa y encontró ahí un colirio y unas gotas para los oídos, y con la fe de la infancia las empezó a administrar a las plantas moribundas. Al leerlo me vi a mí misma con el cuentagotas y el colirio sobre algunas de nuestras macetas. El retrato del niño 7 años se parecía tanto a mí. He leído muchos y muy bellos libros sobre jardines, prácticamente todos escritos por jardineros, aunque no pocos de los comentarios más profundos los he encontrado en obras que no estaban centradas en el jardín y en los que éste aparecía en determinado momento como una fulguración. El libro que me proponía escribir iba a estar más relacionado con esas miradas o voces inesperadas que relacionaban jardín y creación. En un jardín de Tarbes, en la Occitania francesa, el escritor Jean Paulhan encontró un letrero a la entrada de un jardín público que decía: prohibido entrar en este jardín con flores en la mano. Podríamos pasarnos toda la tarde analizando los distintos significados de este letrero y el uso que este mismo escritor hizo de él. Yo lo leí como un mensaje que venía de todos los autores y todos los libros de jardines que había leído. Prohibido entrar en este jardín con flores en la mano. Y con toda su carga de ambigüedad, nada puede expresar mejor mi punto de partida al entrar en el libro. ¿Cómo se transforma un jardín al reflejarse en un espejo? ¿Cómo un perfume puede ser la condensación de un jardín? ¿Qué clase de jardín es una alfombra? ¿Qué es una guirnalda? ¿Qué es en esencia un arreglo floral? ¿Qué relación guardan el jardín y el cementerio? Yo quería transmitir otras miradas al jardín, hablar de mi experiencia personal y convertir la experiencia en experiencia cualquier préstamo en forma de cita, otorgarle una nueva dimensión. Y así comencé a escribir el primer libro. Hablo de un primer libro porque, como explico en la introducción, este ensayo relacionado con la emoción más que con la erudición estaba destinado a una lectora en especial, que era mi madre. El libro era un regalo para ella y su muerte inesperada significó para mí no solo el inicio de un duelo, sino una absoluta parálisis frente a la escritura. El duelo por su muerte hacía imposible la continuación del libro y al mismo tiempo me impedía abandonarlo. Me instalé en una especie de estado de catalepsia frente a las páginas escritas
a las que intentaba añadir alguna frase desnutrida, una especie de principio de esperanza. Todo me parecía falso, hasta que un día, casi sin darme cuenta, empecé a escribir otro libro, el segundo, que también transcurría en el jardín. Me permitía vivir mi duelo de otra manera, me daba un poco de oxígeno y, aunque de una forma diferente, me permitía continuar el libro inicialmente concebido, si bien a partir de sus ruinas. Desapareció cualquier idea de estructura, empecé a escribir lo que necesitaba cada día, hasta que me di cuenta de que los dos libros se hablaban el uno al otro, no solo porque la narradora fuera la misma, sino porque el jardín, las ideas que brotaban del jardín, continuaban siendo las mismas. En realidad hay pocos espacios donde se pueda hablar de la muerte y del duelo como el jardín, o donde encuentren mejor expresión. El jardín obedece a un impulso creativo que puede verse desbaratado por miles de motivos. Tiene en su esencia una naturaleza incontrolable, expuesta al accidente, a la destrucción, y es un espacio de permanente metamorfosis. Y ahí precisamente, en la metamorfosis que se muestra ante nuestros sentidos, el nacimiento, el crecimiento, la decadencia y la muerte humana encuentran un espejo, a veces tranquilizador, otras interrogativo, otras inquietante o desolador, porque he de decir que yo no creo en estados permanentes, ni siquiera en una belleza inmutable. Yo había perdido una voz narradora, había perdido a la lectora a la que me dirigía, y Vida y muerte de un jardín de papel es también la metamorfosis de un libro que se interroga acerca de las cuestiones más centrales de la creación misma. ¿Quién es el sujeto del libro? ¿Quién es el lector? ¿Qué voz se alza en un libro cuando el espejo en el que creías mirarte parece haberse roto? ¿Alguna vez hubo un espejo? ¿Realmente el sujeto del libro cambia por mucho que sustituya el yo por un tú, por un nosotros o un ellos? Ellos también se encuentran en estas páginas. Ellos son los muertos anónimos que cada día, durante la escritura del libro, aparecían en las noticias de la prensa. Los que siguen apareciendo. El duelo colectivo de la guerra ha estado muy presente en este libro, más bien en otra forma de entender la guerra, como la imposibilidad de vivir un duelo. Mientras yo me tomaba una taza de té y escribía sobre mi dolor, miles de cadáveres no podían ni siquiera ser velados. Mientras yo escribía sobre el cementerio como jardín, veía las fotografías de ciudades bombardeadas que eran cementerios sin tumbas. Los jardines en tiempos de guerra sobre los que escribiera Vita Sackville-West encuentran en este libro una extensión en la violencia ejercida sobre las plantas, los jardines extenuados por la polución y los jardines arrasados por la demencia. En el jardín de mi infancia había un árbol de morera y, como otros muchos niños, yo también participé en ese prodigio de metamorfosis que va del gusano de seda a la creación del huevo y de la mariposa. Ese árbol entonces, que en la infancia parecía tocado por una varita mágica, tener poderes, está ligado ya para siempre a esa transformación. Leo del libro: vuelvo a ver la morera de nuestro jardín, estiro el brazo para arrancar algunas hojas de la rama más baja, extraño juego de niños, alimentar a los gusanos de seda, introduciéndolos en la caja de zapatos agujereada para que puedan respirar, y engordarlos hasta que crean a su alrededor el fantástico huevo. Cada vez más pienso que la caja de cartón era una introducción al mundo y el huevo del gusano de seda la invitación más profunda a entender la permanente metamorfosis que es la vida. La caja de los gusanos de seda era un inmenso jardín, un verdadero microcosmos en el que no intervenía la escala.
o intervenía para invertirla, y aquello que parecía pequeño era en realidad un denso bosque de moreras que vivía encantado en una noche perpetua. Una vez más destapo, con ayuda de la memoria, la caja que contiene los gusanos de seda envueltos ya en sus maravillosos huevos de colores. Parece un álbum de la naturaleza explicada. Cada huevo de seda ha sido producido por un gusano que es autor de su propia metamorfosis. El huevo y el gusano no necesitan comunicarse entre sí porque conforman dos seres en uno. Y quizá la comunicación entre lo que parecen dos entidades distintas constituya eso que llamamos vida. El recuerdo del gusano y el capullo de seda es otra forma de acercamiento a la vida que se gestó en el vientre materno, a la reconstrucción del tiempo en el que una madre y una hija fueron un solo ser. Cuando era niña, en el papel pintado de mi cuarto, se reproducían varias formas de rosas. Flotaban en el aire del papel, no necesitaban tierra, tampoco conformaban un rosal. Las flores se mostraban exentas, como si tuvieran vida propia, como un maná que cayera del cielo para alimentar la ensoñación. Algunas eran azules, como las de los cuentos, flores inalcanzables que quizá solo existían en el reino de los sueños. ¿Puede llamarse jardín a esa pared en la que las rosas se propagaban del suelo al techo? La respuesta es que sí. Al principio del libro, que es un arranque que a la vez es macroscópico y microscópico, hablas del jardín de Shen Fou. Me gustaría que lo contaras un poco aquí. Bueno, ese es un libro que yo que se me apareció cuando me encontré en esta encrucijada, o mejor casi en este vacío. Recordé este libro maravilloso que leí hace muchos años de Shen Fou, un libro, yo creo que existe una traducción en español. Yo lo leí en francés hace muchos años y son algunas estampas de este autor. Yo creo que es del siglo XII, me parece recordar, y él estaba construyendo un jardín en miniatura. ¿Sabes? Estos jardines que se construyen en grandes macetas, y con su mujer. Y estaban los dos entusiasmados. Hasta tal punto empezaron a construir un jardín, un paisaje. Al final acabaron construyendo pequeños pabellones, discutían sobre dónde colocar el estanque. Al final era tan vívida la impresión que tenían de habitarlo, aunque se transcurriera en otra escala, que parecía que ellos se miniaturizaban para vivir allí, y ya hasta discutían: no, aquí nos dará mejor sombra, si vamos a pescar esto tendrá la luz de la tarde. Y entonces, cuando estaban en lo mejor, cuando estaban ya a punto de irse a vivir a esa precioso pabellón del jardín, pues unos gatos que estaban correteando por el tejado, persiguiendo a una misma presa, caen sobre el jardín y lo hacen pedazos, la maceta, el jardín, todo. Y entonces ellos, pues con ese toque así confuciano, pues aceptan que el destino era aquel, pero se rebelan un poco, se les saltan las lágrimas y dicen: pero bueno, se ve que el Dios de la creación se había sentido de alguna manera celoso por lo que estaban construyendo. Entonces yo recordé esto porque de alguna forma ese jardín era el primer libro que yo iba a escribir. Tenía algunos elementos que me recordaban a Shen Fou. Y milagrosamente recordé también
un poema que también escribí hace miles de años, que estaba en un cuaderno, en el que yo hablaba, no recuerdo de memoria, pero un perro ha destrozado la obra de un día en un huerto, ha levantado las flores también, y se aleja satisfecho pensando que ha hecho bien su trabajo. Y la voz de, en este caso la mía, decía, bueno, como no se revela, ¿no? Lo acepta como parte de una deuda con la vida. Entonces, las dos cosas confluyeron mágicamente. Recordé a los gatos, a su vez mi perro parecía a los gatos de Shen Fu, ¿no? Que ya era la perfección, una perfección cósmica de naturaleza poética, y así explico un poco el arranque del libro. No es la aceptación de la muerte, que aceptación es mejor lo he dicho como lo he dicho antes. Sí, no creo que además se pueda decir más claro que oblicuamente, ¿no? No, a mí lo que me ha interesado de que tengas, digamos, tan claro el libro, en realidad es un libro de tanteo y de adivinación, pero a la vez es un libro que nace o transmite en cualquier caso una gran certeza, en el sentido que me parece que la metáfora y el cuento de Shen Fu reproduce luego una estructura casi simbólica del libro, ¿no? Que es estas escalas de lo micro a lo mediano y a lo inabarcable, ¿no? Y cómo lo inabarcable solo es concebible y representable mediante la miniatura y mediante el microcosmos. Me recordó mucho los arquitectos y diseñadores de muebles, los Eames, tenían un vídeo que yo vi cuando era pequeño en una exposición. ¿Los diseñadores de? Charles Eames y Ray Eames, que tenían estos diseñadores que hicieron un vídeo que se llamaba Powers of Ten. Se veía una pareja tomando el sol a la orilla del lago de Chicago, y luego por multiplicaciones por 10 se veía cada vez más distancia hasta que se llegaba a las galaxias y los planetas, y luego volvía hasta que se llegaba a los átomos dentro de la carne de los 100 a escala, ¿no? Entonces este viaje de lo grande a lo diminuto que empieza en el libro, a mí me parece que luego también lo transmites tú hablas mucho, claro, es un libro mucho sobre la memoria, ¿no? Y en un momento dado también se habla de estas 3 escalas de la memoria. Ahora me recuerdas tú mejor, que lo tienes más presente, pero creo recordar que en un momento dado se habla de cómo la memoria, yo creo que también es un autor chino, primero existe la memoria de los vivos respecto a los muertos, luego la memoria de lo escrito sobre los muertos, y luego incluso esa memoria no será arrebatada, ¿no? Entonces esta idea de que, como el jardín de Shen Fu, ¿no? Existió... Es que hay muchos chinos en el libro y japoneses, pero es Petrarca. Es Petrarca. Bueno, pues casi parece en este caso, la deuda... Lao Tzu. La deuda es con Petrarca, sí, porque, bueno, es primero él habla del olvido de una persona, después del olvido del mismo epitafio en la tumba, porque las palabras se acabarán borrando también en la piedra, ni siquiera la piedra puede retenerlas, y por último pues también será, yo hablo de 3 muertes, que es una deuda con Petrarca. Yo digo que yo voy en esa dirección también, me veo entre mis 3 muertes: la muerte propia, la muerte reflejada en ese epitafio, y por último la muerte de los libros, o sea, la memoria que quede de nosotros, que también desaparecerá, porque este libro también desaparecerá, también se dejará de leer y también desaparecerá. Pensar otra cosa pues Bueno, lo que pasa es que quizá el libro también habla de cómo preservar el acto creativo y la pulsión de vida en un universo que al final se van a romper los gatos, ¿no? Digamos, y por eso creo más que... ¿no? Bueno, yo creo que este libro, como todo, es transitorio,
sirve en este momento, me sirve a mí, a lo mejor te puede suscitar algunas ideas a ti o a vosotros, pero viene de la nada y volverá a la nada en un paréntesis. Por supuesto, y ha sido en ese sentido una experiencia personal, pero no es en ningún caso un libro de autoayuda. Bueno, a mí en momentos me pareció una tortura. O sea, hay momentos en los que me preguntaba qué estoy haciendo y en otros me ayudaba. Si persistía era porque pensaba que me ayudaba también. Y de hecho forma parte o ha formado parte del duelo. Pero, por ejemplo, con respecto a lo que decías antes, realmente no hay nada, no hay ninguna estructura pensada, no hay un cálculo en este libro. Es un libro que va surgiendo. El libro primero, sí, había una serie de cosas sobre las que quería escribir, pero tampoco sabía cómo lo iba a hacer. Para mí, si sé de antemano dónde quiero ir, no tiene ningún sentido escribir un libro. Tiene que haber una sorpresa, un hallazgo para mí misma, una sorpresa para mí misma en la escritura. Entonces, incluso en ese libro de corte ensayístico, como otros que he escrito, son también aventuras creativas para mí, y el del jardín lo era. Lo que sucede a continuación es que cuando yo empiezo a escribir estos dos libros paralelos, según me permite mi estado de ánimo, y cuando de verdad digo, no me voy a torturar más, voy a escribir lo que quiero escribir, porque soy muy pudorosa. A mí me encantan muchos libros que hablan del yo, pero yo tengo bastante dificultad para mostrarme, ¿no? Este libro me permitió algunas unas locuras, pero para mis estándares, pero bueno. No. Es que me mirabas. No, muchas ideas, pero tú ya te diré. Sí. Pensando que el pudor que tú llamas, que yo creo que también viene porque el mundo oriental es verdad que está muy presente en todo lo que escribes y en tu mundo, pero también lo anglosajón y el pudor de la literatura, la mejor literatura anglosajona, que a mí me recuerda esta cosa que decía Forster, que decía, di la verdad, pero dila con rodeos, porque la verdad está en el rodeo, ¿no? Yo creo que el libro tiene, y ahí entramos eso, no lo conocía, me encanta. Es que es un poco oriental también, podría ser de Confucio, ¿no? O sea, es esta idea de que, y creo que esa es una idea que está muy presente en el libro y en tu literatura, de que hay una verdad o un intento de verdad que puede ser dicha o que merece intentar ser dicha, pero que tiene que decirse mediante un recurso poético. El pudor sería la poesía, ¿no? O sea, la enunciación poética es la que evita, digamos, la que evita la ficción de creer que algo se puede decir sin más ni más, ¿no? Bueno, las cosas más complicadas de contar en este libro, por ejemplo, sería el dolor. Y yo en un momento del libro digo, es que el núcleo del dolor nunca lo voy a decir con palabras, es que no se puede decir, no se deja escribir el dolor. La poesía, pues, que permite ese milagro de alguna manera repetir esa experiencia, de hacerla posible otra vez, algo así, como permitir un retorno a esa experiencia, facilitarla otra vez, pero decir el dolor, por ejemplo, creo que no es posible. Hay un momento del libro, voy a ver qué te parece esto, es una teoría que tengo, en la que hablas de las viejas fotografías que están en una caja, como el gato de Schrödinger, que tú conoces muy bien, y estas fotografías, mientras están en la caja, y no sé, te parafraseo, pero cuéntalo tú casi mejor, esta experiencia de la foto que está y no está hasta que se ve. Bueno, eso pues un poco está en relación con estos gusanos, de esta caja de gusanos de seda,
viviendo esta metamorfosis en la caja, pues de alguna manera sí hay algo, bueno, hay algo, no, hay bastante de experiencia personal en lo que escribo, y es que yo tengo muchas fotografías antiguas en una caja muy bonita de cartón, que me parece casi como una casa para ellas. Es una preciosidad. Y durante el duelo no me he permitido ver ninguna fotografía, no quería verlas. Pero en alguna ocasión he hecho esta especie de casi una trampa conmigo misma, de levantar así y sacar. Y entonces he tenido la experiencia de que había pasado algo en las fotografías durante ese tiempo, que habían vivido su propia metamorfosis, que había cosas que no estaban antes, y habían como habían salido de su capullo, del capullo de seda. Sí, habían sufrido una metamorfosis. Y pues eso es... No, lo que quería decir, que eso es muy bonito, esa idea de que las fotografías, como la memoria, porque yo creo que ahí es un emblema de la memoria, los recuerdos están ahí hasta que se recuerdan. Y cada vez que lo recuerdas, parece ser además que neurológicamente es que cada vez recordamos no un proto-recuerdo, sino el recuerdo de la última vez que lo recordamos, con lo cual se va deformando. O sea, no recuerdas una escena, sino la escena que recordaste la última vez que la recordaste. Eso dicen los neurólogos. No, lo que quiero decir es que digamos que las fotos ahí me parece que son una manera de aludir a la memoria y de cómo están, como el gato de Schrödinger, están los recuerdos, las cosas están y no están hasta que uno abre la caja y ahí las... Pero luego va más allá, y ahí es donde quería decir, y eso tendría que ver con la manera en que tú entiendes la escritura, a lo mejor es una teoría que te propongo. Luego dices que en un momento dado las digitalizas, y al digitalizarlas, las matas, ¿no? Sí, esa es una experiencia que he tenido, que cuanta más luz arrojas, más te puedes acercar, más puedes ampliar la pestaña y más las estás matando. Lo que era, lo que fue esa instantánea, el maravilloso Puctum del que hablaba Roland Barthes, ¿no? Bueno, casi todas las fotografías antiguas tienen casi su Puctum, ¿no? Casi todas. Y sí, al digitalizarlas, yo tuve que hacerlo para una historia que no viene al caso contar, pero fue casi un shock, ¿no? Para mí, porque es como si la hubiera matado en ese acto, de ponerla en la pantalla del ordenador y ampliarla y ver detalles, incluso descubrir cosas que no había visto antes. Sí, no, la pregunta es si no crees... He visto en una fotografía que nunca había visto la sombra de... Mira el pajarito, que de otro modo no habría visto. En esa caja yo estoy segura de que pasan muchas cosas por la noche. No, que la idea sería a lo mejor que quizá para poder escribir de la pérdida, para poder escribir en general hay que escribir un poco como el que mira esas fotografías, ¿no? O sea, que si uno realmente se propone, es como, ¿no? Clava la mariposa en el álbum, con el alfiler, la mata también, ¿no? Me da la impresión, esa metáfora cuando la leí me dio la impresión de que era un poco también esa manera de relacionarse con la realidad y con lo que querías contar en el libro, ¿no? Y me gustó, que es un pudor pues sí, sistemático, hay un sistema en tu pudor, ¿no? Hay una técnica del pudor, ¿no? debe haberla, pero yo la desconozco. Cada vez que escribo yo la desconozco, pero será como lo de las meigas. A verlas ahí. Bueno, probablemente es bueno que tú la desconozcas porque... Sí, ¿no? Sí, es fundamental que yo lo desconozca, de verdad, si no... Bueno, luego, a mí me gustaría hablar un poco de tu libro. ¿Te acuerdas el libro? No, pero yo soy muy despistado y ahora olvido el título, el de la casa. El de la mitad de la casa. Mitad de la casa, perdón, es que no recuerdo sí. el título ahora justo.
Me gustaría que hablaras un poco de ese libro en relación con este, porque es el que yo, de los que yo he leído tuyos, que son bastantes, el que veo una ligazón mayor, ¿no? Con memoria, pérdida, la casa ya no existe tampoco, ¿no? ¿Cómo lo verías de alguna manera como una prolongación? O sea, ¿los ves más conectados? Pero me parece que en el libro hablas en un momento dado de él. Sí, hay un momento del libro en el que hablo de una casa que ya no existe, pero en la que yo continúo viviendo de alguna manera. Y hablo de cómo casi convives con esa casa un poco como la casa sarcófago, ¿no? Como que te despiertas con el ritmo de las flores, ¿no? Que se abren y se cierran. Y sí, esa casa aparece en el libro fugazmente y no... el libro La mitad de la casa realmente es una ficción. Lo que pasa es que yo sí quería escribir sobre algunas cosas que me importaban mucho, desde el verano, el significado para mí del verano, a otras pérdidas. Realmente yo creo que casi siempre escribes con algo que te falta, algo que tienes que ir a buscar, algo perdido o algo que es una promesa, ¿no? Como la casa prometida, algo así. O sea, esta casa, de la mitad de la casa, es también la casa prometida, ¿no? Que nunca llegas a habitar completamente. Esto que decía Novalis, que se puede adaptar. Novalis decía este verso tan bonito, dice: siempre estamos volviendo a la casa del padre. En tu caso sería siempre estamos volviendo a la casa de la madre, ¿no? Que es esta progresión que en el fondo no busca llegar, sino progresar, que es distinto, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que para todo el mundo la casa de tu infancia, la casa en la que has crecido, en la que te has formado, a la que están ligadas tus recuerdos más emocionantes, pues es inolvidable. Pero luego también, pues yo, por ejemplo, pues tuve la fortuna de vivir en Madrid en una casa antigua, en Arturo Soria, en las casas antiguas, en una casa de mis abuelos, pues con un jardín, con unos árboles viejos, con 3 plantas, con un poco como la poética del espacio de la que habla Bachelard. Yo recuerdo al leer este ensayo maravilloso que reconocía todas, parecía que lo había escrito para mí, porque todo era, porque es verdad que hay casas que concentran con más fuerza pues el secreto, el misterio, no se leen tan fácilmente, ¿no? Como un pasillo, izquierda, derecha, habitaciones, y la casa que tiene rincones, la casa que tiene una escalera, que tiene un ático, que tiene un pequeño sótano. Y ahí se desarrolla la imaginación del espacio y ligada a las emociones, y en mi caso pues yo sigo de alguna manera habitando siempre esa primera casa. Sí, lo digo en el sentido de ambos, porque este libro también tiene una cosa, es un poco como unas moradas de Santa Teresa en otro estilo, pero sí es un libro que se va abriendo, o sea, como el trabajo de asociación espontánea, de ideas que abren otras ideas, de avenidas que llevan otras vistas, de estas, o sea, se acaba creando una especie de arquitectura mental, ¿no? Es una guirnalda, es un jardín, es un Sí. motivo musical, pero al final, fíjate, yo leía casi como si fuera, ¿sabes? Este libro de Frances Yates que se llama Los Palacios de la Memoria, que es una historiadora de la antigüedad clásica que recuerda cómo los oradores grecolatinos, para recordar se crea la memoria, ¿no? Sí, las oratoria, reglas ¿no? mnemotécnicas, O sea, para así construir un palacio, imaginar habitaciones, y en cada habitación situar un motivo del discurso, de la
declamación, lo que querías hacer. Y fíjate, este libro tiene algo de eso, ¿no? Es un libro en el que cada pequeña... Tenemos luego que hablar de cómo llamarlos, capítulos o fragmentos, porque no son capítulos exactamente, pero bueno, cada 2 o 3 páginas hay una cesura y se abre otra, o la puerta anterior lleva a otra. Y a veces parece que en cada uno de esos hay un capullo con un gusano dentro. O sea, parece que has ido colocando en cada uno un tal y has ido creando como unas moradas, ¿no? Un plano, ¿no? A veces parece un jardín, pero visto desde arriba, con un laberinto de jardín. No sé si tienes tú la cosa arquitectónica en la cabeza tanto como la musical, pero desde fuera, o para uno que trabaja con artes y con arquitectura y tal, se lee también como un plano, no como una partitura, sino como un plano. Pues sí, supongo que sí que tiene también esa... Sí, lo puedo entender. No lo había pensado antes, pero sí, lo entiendo, lo que me dices. Sí, una visión... Es que los libros luego ya, para que veas que generan ideas en los demás. Yo no sé si tenéis preguntas y comentarios. Yo, es un comentario más bien, y es que yo en Menchu sí que veo esta capacidad de visión espacial clarísimamente, todo lo que conozco de ella. Pues, bueno, a ver, en el libro este yo hablo mucho y la pintura tiene un papel muy importante en el libro. Hay un retorno a la pintura. Yo creo que como estas grandes sacudidas, que hay un antes y un después en la vida, también te llevan a pensar en aquellos momentos en los que tu vida podría haber tomado un camino muy diferente. Y en mi caso, yo durante mucho tiempo pensé que iba a ser pintora, y pinté mucho. Lo plástico, bueno, al principio realmente es que cuando me decanté por la escritura fue claramente porque pensé que iba mucho más lejos con la palabra que con la pintura, pero para seguir pintando, realmente seguía pintando. Y también hay algo de creación espacial, o sea que sí lo reconozco también. Una forma de habitar espacios, de crear espacios habitables. Y entonces sí, hay una deuda muy grande con ese origen de la pintura, y por eso, por ejemplo, en este libro me sorprendió a mí misma que hablara de pintores que no son precisamente los que a mí más me apasionan. No, sin embargo, están ligados a primeros recuerdos de la pintura. Y por eso, como aquí todo es un viaje constantemente de la memoria, pues regreso pues a Van Gogh, que no me gusta mucho Van Gogh, pero no es un autor sobre el que yo pensé que iba a escribir hoy, ¿no? No tengo la relación que tienes tú con el arte contemporáneo, pero también, ¿no? Claro, también he vivido una evolución también de mis gustos del arte, y de repente de verdad constituía una verdadera sorpresa encontrarme escribiendo sobre Van Gogh. Creo que también el componente de su locura me tiraba mucho, porque a mí eso me priva. Pero Van Gogh te había gustado. ¿Quieres decir que vamos con Sí, no, pero por ejemplo los girasoles, de repente la locura y el girasol, y qué es esta planta que parece como un híbrido de no se sabe qué, es sorprendente. Una imagen poética terrible, pero inolvidable, al niño con hidrocefalia que veías de niña, ¿no? Sí, me recordaba yo, sí, en Ciudad Lineal, en Arturo Soria,
se sentaban a la puerta de una casa cuando yo era niña a que le diera el sol, a un niño que tenía hidrocefalia y me recordaba esas cabezas de esos girasoles que han crecido de manera, sí, que se asoman por detrás de una valla o algo, que es con la cabeza, y me recordaban a este niño, sí. Pero bueno, pues de repente, si escribes sobre esa memoria y sobre esa emoción, pues te encuentras de repente escribiendo sobre los girasoles de Van Gogh. Sorpresa para mí misma la primera, ¿no? Mira, buenas tardes. Hola. Y me sigues desconcertando, no digo para mal, pero yo recuerdo desde Mujer ensimismada que en ese momento tuve la osadía de preguntarte cuál sería tu casa favorita y sin dudarlo dijiste La Casa Prometida. Pero yo creo que entonces han transcurrido 20 años, no lo sé. Sí, pues, Y aún te escucho con cierta forma de deseo hacia La Casa Prometida. Entonces, me sigo preguntando, soy como que no soy una elefanta, no me olvido de decir por allá, ¿cuál es tu casa prometida que aún no has logrado? No sé cómo preguntar. ¿Cómo es esa promesa? pues mira, no quiero repetir. Bueno, me pregunta por esa casa prometida sobre la que yo hablaba ya hace muchos años en La Mujer ensimismada, que es uno de mis primeros libros de prosa, pues sí tendrá muchos años. Y hay una cosa muy bonita que decía María Zambrano cuando hablaba de la luz del pintor. Decía que era siempre la luz prometida, nunca la luz hallada, por grande que fuera su esplendor. Y yo creo que el motor de la escritura es igual, es el de la luz prometida del pintor. En mi caso, pues a lo mejor también una casa prometida, ¿no? Una casa que aparece como refugio, cobijo, no lo sé, pero que siempre estás en el camino, no. Esto de no llegar a la casa prometida, no sé, es muy corta. Esto de no llegar a la casa prometida, de que no llegar a la luz, tampoco pasa nada, ¿verdad? Aquí estamos. No, pues no. Es que a mí me gusta mucho que sean poco dramáticas. Sí, eso es, sí, pues no voy a sufrir más en esta presentación tampoco. No, bueno, es que es el motor, como decía antes, es que yo creo que escribimos siempre con algo que nos falta y nos falta esa casa también. Es que María Zambrano lo dijo muy bien, la luz prometida del pintor, nunca la hallada. Seguiremos construyendo casas y derribándolas para la siguiente. Bueno, por otro lado, es buena hora porque Lola me decía que a las 8 nos convenía ir cerrando para que pudieras firmar y para lo demás. Entonces yo creo, no sé si tenéis alguna pregunta más. Yo creo que podemos Ya está. dejarlos por ahí, ¿no? Podemos ir a casa.